Ok. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Hoy vamos a hablar de uno de los efectos secundarios más significativos de esta pandemia, de esta afección del coronavirus del COVID-19, y no es más que la alteración que eso ha tenido en nuestra salud mental. Para eso tenemos a un invitado especial, que es en nuestro caso el psiquiatra, el doctor Rafael Johnson. Muy bienvenido, doctor Johnson. Hola Erika, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te diré realmente que esta modalidad me estoy acostumbrando, todavía no me resulta cómodo. Como dice mi esposa, he pasado de la virtualización reactiva a la virtualización proactiva, es decir, he tenido que hacer de esta herramienta el uso casi cotidiano de mi ejercicio. Totalmente, es algo que a todos nos ha, vamos a decir, costado acostumbrarnos, y es precisamente por eso que queremos invitarlo el día de hoy a hablar de este tema en extensión, porque se han alterado todas las rutinas diarias, la incertidumbre nos ha abarcado, de alguna manera no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, para darle inicio a este programa, doctor, y poder tener un desarrollo de un tema de manera organizada, vamos a hablar de cuál ha sido para usted, para su consulta como psiquiatra, el principal motivo de consulta, que eso nos puede dar una idea de qué es lo que está afectando más actualmente a toda nuestra población. Te voy a desarrollar mi experiencia hasta ahora. Es importante primero hacer la introducción que en la actualidad no existe ningún tipo de protocolo oficial en el manejo de lo que está traduciendo la experiencia que estamos viviendo. Pero en la actualidad tenemos tres poblaciones, tres escenarios de población. La primera, aquellos pacientes que estaban diagnosticados y que estaban bien seguidos, manejados farmacológicamente y que iban en vía de solución, remisión, respuesta favorable y de un seguimiento cada vez menos estrecho. Esta población, recuerde que estamos hablando de mi experiencia, esta población hemos tenido que realmente volver a lo que nosotros traducimos etapa anterior, es decir, a no reducción de medicamentos, ajustes de medicamentos, y a un seguimiento realmente más estrecho, que veníamos ya, si nos veíamos semanal o quincenal, no estábamos viéndonos ya una vez al mes. Bueno, hemos tenido que volver a la posición anterior. Esta es una población. La otra población de aquellos pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, que se resistieron a utilizar la medicación y que en la actualidad no solamente han presentado una estrepitosa dentro de su cuadro, una profundización de su cuadro, ya sea de ansiedad, de depresión, de su cuadro afectivo, y que hemos tenido que de manera sumamente expedita, inmediata, medicar. La otra población, casos nuevos, casos que no tenían diagnósticos, casos que no se habían acercado nunca a un psiquiatra, y que esta población está experimentando cuadros relacionados a alteración del ciclo vigilia-sueño, ansiedad, incremento de la ansiedad, angustia, muchos de ellos estrés agudo, alteraciones importantes de mecanismos adaptativos, que eso es muy importante. Una buena capacidad adaptativa traduce salud mental. Y en muchos de estos pacientes que están viviendo esta experiencia, sus mecanismos adaptativos se han visto realmente no solamente muy desprotegidos, sino también poco creativos para poder recurrir a herramientas y poderse adaptar a lo que estamos ya experimentando. Viviendo. Y la verdad es que se han incrementado la población. Mire qué interesante cómo usted me resalta eso, de que hay tres grupos de pacientes. El grupo que ya tenía una enfermedad y estaba mejorando y, como dice el buen dominicano, echó para atrás o definitivamente no avanzó. El grupo que se resistía o que usted no iba a avanzar en cuanto al tratamiento y tuvo que acelerar ahí. Y el grupo que empezó desde cero. Eso es muy interesante para nosotros poder darnos una idea de lo que está pasando y cómo esto ha afectado.
¿Y a qué tipo de trastorno, doctor, usted se refiere? ¿De todo tipo? Sí, de todo tipo. Iniciamos los primeros, los que realmente, desde el punto de vista de las consideraciones afectivas, emocionales, por la cual está evolucionando en este momento, no solamente nuestro paciente, sino todos los seres humanos, no solamente local, ya de manera totalmente mundial. La ansiedad, la incertidumbre, el miedo, el temor, la ambivalencia, sentimientos de desesperanza, una enorme incapacidad para poder adaptarse a lo que estamos viviendo. Recuerda, es importante entender que cada vez que al ser humano le imponen acciones, muestra resistencia. Nos están imponiendo el tema relacionado a lo que es el distanciamiento social. Claro. Y ya esa imposición para nosotros resulta, porque recuerda que el ser humano es un ser gregario. El ser humano es un individuo que realmente, el hecho mismo, fíjate cómo una cruz, millones y millones de personas se congregan alrededor de eso. Claro. El ser humano realmente necesita de la conexión propia, inmediata. Recuerda que un signo importante de enfermedad mental es el aislamiento. Y ahora nos están imponiendo aislarnos, el distanciamiento. Inclusive se está hablando ya, y está toda esta data que voy a brindar, aparece en Google. Publicaba la Universidad de Harvard el 16 de abril, ahora en Medscape vimos, que el tema del distanciamiento social es probable que se llegue hasta el 2022. Sí. Ay, no. Eso a mí no me gusta ni hablarlo, de lo dramático que suena. Y eso es tan importante porque el tema del distanciamiento social, como yo le refiero a los pacientes, recuerda que es un distanciamiento físico, pero vamos a tener que verlo a 2, 3 metros. Sí. Lamentablemente nosotros los latinos, más los dominicanos, que somos abrazadores, nos tocamos. Sí, que somos mucho más afectivos. Más afectivos. Esto cambió, esto cambió. Claro. Inclusive en la actualidad se va a hablar en la historia de la medicina pre y post-COVID. Claro, definitivamente. Y esto nos va a nosotros los psiquiatras, a los trabajadores de la salud mental, no solamente psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas, todos, se nos va a sumar dentro de un esquema de modificación, de cambio de la valorización a la hora de evaluar al paciente, porque una de las protocolos, claro. Exactamente, una de las preguntas en depresión, por ejemplo, te dice, usted se ha aislado, usted está menos comunicativo, ya eso está, y se nos ha impuesto por un tema de salubridad, se nos ha impuesto por este tema. Entonces, entendiendo perdón que lo interrumpa, doctor, entendiendo que esto es una situación que es obligatoria para fines de poder combatir esta pandemia, y que ya entendemos que definitivamente el aislamiento incluso se evalúa en psiquiatría como parte de un problema, pero ahora lo tenemos impuesto. Exacto. ¿Cómo nosotros pudiéramos identificar que todas estas emociones que nosotros estamos sintiendo están dentro de unas emociones normales del momento? Sí, claro, y entendibles. Exacto, aceptables, porque todos en variedad tenemos emociones, y siempre, claro, cada vez que tengo un paciente que tenga, por ejemplo, ansiedad para comer, siempre, mire, el ejercicio, principalmente si es al aire libre, es fabuloso, eso te va a aliviar. Entonces ahora nada de eso es posible. ¿Cómo yo pudiera diferenciar ese soporte profesional de su parte versus que yo misma lo pueda manejar? Mira, muy buena pregunta. Yo siempre utilizo esta frase para los pacientes: del tamaño de mis secretos, del tamaño de mis miserias, del tamaño de mis miserias, del tamaño de mi enfermedad. Estamos en un momento sumamente dramático de cambios, de modificaciones, de transición de todos los seres humanos. Y yo le he referido, mire, señores, estos son momentos para honestizarnos, para con uno. Porque recuerda que la psiquiatría es el manejo de la biología cerebral más las experiencias emocionales, afectivas, espirituales que suman el paciente. Algo importante, Erika, que tengo que recalcar es el hecho de que nosotros vamos a ver un incremento importante del uso de psicofármacos. No solamente exclusivo de los antidepresivos, mal llamados antidepresivos, porque también actúan y lo utilizamos mucho para la ansiedad, del tema relacionado a las benzodiazepinas, que tenemos que tener mucho cuidado en estos momentos de su uso para evitar abuso de antipsicóticos. Se nos van a psicotizar aquellos pacientes
que realmente tenían diagnósticos muy pesados como esquizofrenia, trastornos bipolares. Estos son pacientes que vamos a tener realmente que vigilar dosis. Estos son pacientes que en estos momentos se descompensan de una manera significativa. Entonces vamos a ver un incremento del uso de psicofármacos. Y es importante entender que desde el punto de vista de la psiquiatría y como médicos, tenemos varias poblaciones a las cuales tenemos que accesar. Y una de estas poblaciones es, de repente, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes COVID positivos? Que aunque no hayan tenido de manera significativa síntomas, recuerda que el 80% de la población de COVID evoluciona como si fuera un resfriado. Sí, como una gripe. Pero el 20% ya tienen síntomas moderados a severos. Ese 5% de síntomas severos, que son los temas relacionados con UCI, que son las poblaciones más vulnerables, las enfermedades crónicas, los asmáticos, los hipertensos, los diabéticos, realmente son pacientes que tenemos que prestarle mucha atención. ¿Pero qué va a pasar con esta población? Imagínate que vamos a tratar pacientes del 80%. Este paciente va a quedar muy estigmatizado, emocional, afectiva, espiritualmente. Porque inmediatamente, imaginémonos que yo fuese un paciente que rebasó COVID, pero tuve COVID. ¿Qué va a ocurrir con mi comunidad? ¿Qué va a ocurrir realmente con mis vecinos? Ay, ten cuidado, no te juntes con fulano, que a él le dio COVID. Ya, eso es voy a estar estigmatizado y ya de manera involuntaria voy a experimentar, ya que nos han impuesto lo que traduce el distanciamiento social, yo voy a experimentar algo más que va a ser el rechazo. Claro. Pero no solamente eso, mira, ahora en la actualidad, ayer casualmente, me hablaba un colega, me dice, Johnson, estoy experimentando algo que me preocupa para mí. Y él es médico, él está trabajando dentro de la primera línea con los pacientes de COVID, pero es difícil, le envió una comunicación. Yo he visto eso en repetidas ocasiones. Nosotros lo queremos mucho, lo respetamos, en su mismo edificio, pero por favor, cuando venga, llamándole la atención, o si no, quédese en otro lugar. Un médico, señores. Penosamente. Penosamente. Pero ¿qué ocurre no solamente con esta población de primera línea? No solamente los médicos, las enfermeras, sino el que está cuidando, el conserje, el cuidador de ese centro hospitalario. Claro. También vamos realmente a tener esa carga enorme. Claro. Mire que aprovechando ese testimonio que usted me cuenta y ese ejemplo, vamos a decir, hay una llamada que queremos hacer a una persona, una doctora que también contrajo el COVID-19 y que tuvo una experiencia, ella la quiere compartir, doctor, pero nosotros tenemos que irnos a una pequeña pausa para nosotros desarrollar esa experiencia y usted dármele continuidad a este tema tan interesante. Venimos con más de la consulta de MCA. Nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo,
se vive 24 horas al día. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Y junto a mí me acompaña el día de hoy virtualmente el doctor Rafael Johnson, psiquiatra. Hablaremos del día de hoy sobre los efectos secundarios de esta pandemia, la salud mental, cómo se ha alterado, y hemos iniciado un programa sumamente interesante. Pero para darle continuidad a lo que veníamos hablando antes de la pausa, hemos invitado por videollamada, por llamada en este caso, a una doctora que contrajo el COVID-19 y que tiene una experiencia que contarnos. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bien, Erika, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, qué placer tenerla en el programa. Queríamos, antes de la pausa, doctora, nosotros hablábamos de cómo el COVID-19 ha afectado a estos pacientes desde el punto de vista personal y de cómo se sienten. Entonces, como usted tuvo una experiencia similar, cuéntenos de cuál ha sido esa experiencia suya. Bueno, Erika, mira, con relación a mi estado emocional, demasiada ansiedad. O sea, yo no me imaginaba verme cerrada en una habitación para poder hablar con mi hija. Era vía telefónica, vía WhatsApp, ya que no podía tener ningún contacto con ella. Me encontraba sumamente asustada y desde el punto de vista, Dios mío, si el tratamiento que me han dado, o sea, me va a hacer bien, si no tendrán que llevarme a hospitalizar. O sea, es una cosa completamente angustiante, sinceramente te lo digo. Yo me imagino, me quisiera poner en sus zapatos y aún así yo no puedo imaginarme lo difícil que esto debe de haber sido. Y doctora, dentro de este cuadro tan difícil, porque hay un problema, vamos a decir, fisiológico, físico, pero aparte hay un problema mental, ¿cómo usted manejó esta parte emocional? Mira, en vista de que llegó un momento en que yo dije, ya yo no puedo más. Yo lo que hacía era que me ponía a jugar sopa de letras, me ponía a orar, pero cuando llegó en un punto en lo que yo lo único que hacía era llorar, yo dije, no puedo. Yo lo que voy a hacer es que necesito una ayuda psicológica o de un psiquiatra, porque yo sola no podía manejar la situación. Claro. Entonces, definitivamente opté por llamar a un profesional porque yo no pude llevar yo esa situación. Lógico. Y fue muy inteligente de su parte, por supuesto, que usted se haya ayudado y no manejarlo usted sola para no progresar en eso. Doctora, usted también me comentó de que como usted vive con su hija, usted se sintió culpable porque ella también contrajo el COVID-19. Sí, como uno está en medio, básicamente, de atendiendo a esos pacientes, tú siempre llegas a la casa con todas las medidas de precaución, que te quitas la ropa, te quitas los zapatos, inmediatamente va a bañarte y todo. Pero, lamentablemente, yo me sentí culpable porque también se lo transmití a mi hija. Entonces, ahí la situación se tornó más
defensa todavía. ¿Tú Claro. entiendes? Porque yo me sentía culpable de habérselo transmitido a ella. Y tenían que cuidarse las dos. Sí, teníamos que cuidarnos las dos, aunque ya después que fuimos hablando con el profesional, Claro. más o menos nos orientó de cómo debíamos de llevar la situación. Claro. Y llegó un punto en que nos permitieron, por lo menos, aunque vivir dentro de la misma casa, pero por lo menos para que nos viéramos, aunque sean 2 veces al día, que nos mantuviéramos siempre con la distancia, Claro. con nuestra mascarilla puesta, para por lo menos vernos la cara, y eso nos ayudó mucho a bajar un poco la tensión. Una vez superado el problema, doctora, ustedes ya se recuperaron de la enfermedad. ¿Esto le ha afectado a su reintegración a la sociedad? Bueno, mira, ¿qué te explico? Hasta cierto punto, sí. ¿Por qué? Porque las personas creen que tener el COVID es como tener una lepra. ¿Tú entiendes? Claro. Y muchos pacientes u otras personas se enteraron de que nosotros teníamos el COVID y hasta cierto punto como que rechazan a uno. ¿Tú entiendes? Sí, claro. Pero uno trata como de manejar la situación para uno no sentirse mal también. ¿Tú entiendes? Claro. Y sobre claro. todo que mi hija no se sienta mal. Claro. Porque llega un momento en que tú no piensas en ti. Tú Lógico. piensas en tu hija, en la persona que otro. vive contigo. Claro. Doctora, yo le agradezco muchísimo su testimonio. Yo quisiera que usted se mantenga pendiente al programa porque ahora vamos a ver la opinión del psiquiatra al respecto, ya que él ha escuchado la experiencia suya, como usted nos las ha contado, y le agradezco muchísimo su tiempo y su apoyo en la consulta de MCA. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Erika, y buenas. Muy bien. Bueno, doctor, usted escuchó un ejemplo, me imagino, de tantos de los que usted de alguna manera ha consultado. No la quise interrumpir durante su experiencia. No, válido. Para precisamente nosotros analizar ese caso como un ejemplo y poder entonces darle camino. Usted antes de la pausa nos hablaba de eso, de que los pacientes con COVID iban a hacer vamos a decir, un challenge, un caso muy difícil de tratar por todo lo que esto acarreaba, aparte de la enfermedad per se y cómo esto le pudo haber afectado con el problema que se enfrentan posteriormente. ¿Cómo un psiquiatra trataría a un paciente como esto? ¿Se medica? ¿Es terapia? ¿Cómo es? Sí, bueno, fíjense que ella refirió que tuvo que acudir a un facultativo de la salud mental. En mi caso, yo personalmente, sí, claro, la medicación va, inclusive yo soy muy agresivo en ese aspecto. Utilizo dosis muy bajas, benzodiazepinas, pero pongo un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Es con la finalidad, fíjense que ella está bregando con situaciones muy diversas. Personalmente maneja la culpa de haberle transmitido a su hija, la otra parte, la estigmatización del entorno, y algo muy importante, y es el ella mismo preguntarse, siendo una mujer, no solamente trabajadora de salud, sino también con recursos emocionales. Fíjense que ella utilizó, antes de acudir a llamar al psiquiatra, ella utilizó mecanismos importantes para poder realmente bregar con esa cascada enorme de pensamientos que lamentablemente disparan el fatalismo. Claro. Para ella volver de nuevo a un nivel previo de funcionamiento lo suficientemente adecuado le va a tomar probablemente 6 meses sentirse ya en poder hacer esta historia. Mira, yo tuve COVID o tal cosa, de una manera relajante, sin ella realmente mortificarse. Y es doloroso porque esta es la situación no solamente de una persona como ella con muchos recursos, sino de una población que tenemos ahí fuera, que es el grueso importante. Yo siempre he dicho muchas veces que la ignorancia es noble y que muchas veces estos pacientes manejarán esto de una manera sumamente olímpica, como diríamos, pero habrá otra población que se va a angustiar de manera significativa y que va a tener realmente dudas y cuestionantes, y donde su nivel previo de funcionamiento se va a ver totalmente muy severamente alterado a nivel laboral, académico, social, intrafamiliar, porque de antemano,
fíjense algo interesante, ahí estábamos viendo una serie de aspectos de los requerimientos. Luego de que el paciente da negativo al virus, tiene que durar 2 semanas antes de tener, todavía aislado, antes de tener un contacto, todavía aislado. O sea, ya dio negativo, pero tiene que durar aislado. Se va para su casa, pero o sea, hay que buscarle un espacio para que no realmente tenga ningún tipo de vínculo con nadie. O sea, estamos hablando que no solamente que se extiende y se va a extender, ya eso va a lastimar de manera significativa el área de seguridad de esta persona, porque recuerden que el paciente, no solamente de COVID, sino su entorno, se va a ver realmente muy infectado, que no había ocurrido anteriormente con ninguna otra situación, ni con el HIV, ni con ninguna otra condición. Inclusive los registros del 2003, en el 2009, con SARS, con el N1H1, se veían que los pacientes permanecían por 6 meses con alteraciones importantes del estado de ánimo, el ciclo vigilia-sueño, dificultades para adaptarse. Ahora no. En la actualidad, esta población no solamente vendrán con sintomatología psiquiátrica, sino neuropsiquiátrica. Ya estamos viendo problemas importantes, cefalitis por COVID, estamos viendo encefalopatía por COVID, estamos viendo realmente que las secuelas, ahí hay un estudio muy interesante publicado recientemente, antes de ayer, que las secuelas van a ir dirigidas no solamente a lo relacionado con alteración del estado de ánimo, ciclo vigilia-sueño, sino también estábamos viendo con síntomas motores, psicóticos, o sea, estas secuelas van a tener evidencia. Claro, que ahí influye el paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial y le sube la presión secundario a este confinamiento, o el paciente que tiene diabetes y le sube o le baja la glicemia. Exacto. Mira, te pongo un ejemplo de la Sociedad de Cardiología, de la Sociedad Norteamericana de Cardiología. Ellos se están cuestionando, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con los pacientes que hace menos de 6 meses tuvieron una eventualidad cardíaca? El músculo cardíaco se vio dañado, ya sea un infarto o lo que fuese. Ocurre que esta población de los últimos 6 meses, imaginémonos de enero para atrás, esos pacientes que experimentaron una eventualidad cardíaca, esta población goza, este es un estudio, lo leímos en Medscape, goza de un 30% más que la población cardíaca de tener un próximo infarto en los próximos 6 meses post-coronavirus. Increíble, sí. ¿Por qué? Porque van a estar muy activados. Esa cadena, ese eje importante de hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, está muy activado. ¿Qué va a surgir? Neurotransmisores excitadores, mucho cortisol. Esto, simplemente, la presencia de esos neurotransmisores van a tener alteraciones importantes a nivel del sistema eléctrico del corazón, y viene la disritmia. Y viene un posterior problema importante de esa cascada de no solamente de metabolitos inflamatorios, como lo estamos viendo ahora, que como no tenemos protocolos definidos, ahora estamos viendo las citoquinas inflamatorias, los metabolitos proinflamatorios, lastiman. O sea, el COVID es paneconomía, o sea, es global al organismo, no es solamente exclusivo de pulmón y corazón. El cerebro se ve afectado. Recuerda que los virus adoran mucho al cerebro. ¿Por qué? Porque tiene lo principal, azúcar y oxígeno. O sea, y nosotros por eso vamos a ver pacientes con COVID, que inclusive el paciente de novo lo vamos a ver con cuadros psicóticos. Pacientes que de COVID, que nunca han tenido ningún tipo de sintomatología psiquiátrica, podemos verlo con hipomanía o manía. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver y recrudecido, en un cuadro muchísimo más florido. Mire, doctor, nosotros tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero hay otros grupos de riesgo que a mí me interesa muchísimo hablar. Son el grupo de los que toman alcohol, los fumadores, las personas que consumen otro tipo de sustancias, el tiempo tan, vamos a decir, importante expuesto a redes sociales, a medios electrónicos, la convivencia familiar, cómo ha afectado, tener los niños en casa. Todos esos temas vamos a tocarlos y venimos con más de la consulta de MCA. La violencia de género.
Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña el día de hoy el doctor Rafael Johnson. Estamos compartiendo el tema de salud mental y cómo esto se ha afectado con el COVID-19. Doctor, antes de la pausa tuvimos un caso muy interesante de una persona que médico se contagió, estuvo en aislamiento sola en su casa, esto le afectó tremendamente desde el punto de vista psicológico, ansiedad, llanto, incertidumbre. Y usted resaltaba algo muy importante en la pausa y era que ella era una persona que sabía desde el punto de vista, vamos a decir, de información. Ella está informada de todo lo que tenía que hacer, de cómo manejarse y a pesar de todo el conocimiento que tiene, se afectó muchísimo psicológicamente. Y nos decía, a diferencia de otros grupos de personas que no manejaban esta información. Mira, la verdad es, y es preocupante, ¿qué está ocurriendo en esa masa y en ese cordón de los barrios de nuestro país? La realidad es muy triste. Inclusive, esto es un tiempo importante para nosotros empezar ya investigaciones. En nuestros barrios, con relación al sistema impuesto de la cuarentena y todo lo relacionado a la convivencia y a toda una serie de situaciones sociales que nos han impuesto, nuestros barrios carecen realmente de una serie de mecanismos, entiéndase recreativos, entiéndase de la capacidad de ser creativos en términos de cómo utilizar ahora mismo su tiempo dentro del hogar. Miren, nosotros vamos a ver, y ya lo estamos viendo, no vamos a ver, no, eso está ocurriendo en la actualidad. Una multiplicación enorme del tema relacionado a la violencia. Vamos a ver de manera significativa un incremento del ansiolítico universal que utiliza la humanidad, que es el alcohol. Fíjate, la muerte por cleren en esta época no es casual, es un alcohol baratísimo, hecho de manera sin correcciones, artesanal y tóxico. Claro. Y lo preocupante de esto gira en que si tú me dices, ¿y qué hacemos ahora? A utilizar, es muy lindo cuando uno habla, utilizar mecanismos creativos, utilizar toda una serie de herramientas, de conversaciones, que yo cuánto, bum, 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 bam, bam, bam. Pero lo que ocurre es muy diferente. Nosotros vamos a tener realmente, y ya ha dispuesto Salud Pública, el Departamento de Salud Mental, conjuntamente con la Sociedad de Psiquiatría, ha dispuesto al servicio que están puestos en las redes, un grupo de psiquiatras que dieron sus teléfonos para darle seguimiento estrecho a esta población sin ningún costo, para darle seguimiento estrecho a esta población, inclusive hasta en la búsqueda de si es necesario de medicamentos. Que esto es importante hacerlo entender, porque recuerda que las enfermedades psiquiátricas o las situaciones de salud mental son crónicas. Y el uso de medicamentos es importante, pero muchos de estos pacientes que en la actualidad se ven en la incertidumbre de si van a seguir trabajando, adivina aquellos que están medicados, cuál va a ser la primera sanción, qué van a lesionar ellos porque necesitan realmente del dinero, guardarlo o simplemente utilizarlo en otras cosas. Van a abandonar sus tratamientos porque tiene un costo importante eso. Entonces, imaginémonos ahora en nuestros barrios, aquella persona que necesita de esa medicación. La pregunta es, ¿y podremos realmente llegar a esa población en donde
Imaginémonos que un paciente bipolar que está utilizando estos psicofármacos no tiene acceso. ¿Qué va a pasar? Es importante hacer entender que una de las poblaciones que son más vulnerables, más expuestas, son los pacientes de salud mental. Un paciente en hipomanía, en manía, no va a pensar en que tiene que tener aislamiento. Ese se va a disparar y va a salir a la calle. Mira, es interesante ahora mismo hacer un estudio. Hasta ahora, de los 45,000 personas que han sido arrestadas por rompimiento de la cuarentena, ¿cuáles de ellos son o padecen de alguna enfermedad mental? O sea, es interesante visualizar, porque un paciente en manía, no es verdad que tú le vas a decir, recuerda que tenemos un problema, que estamos en cuarentena. No, ese va a salir a caminar sin rumbo fijo. ¿Qué va a pasar con el paciente psicótico? Realmente, él va a tendremos la capacidad nosotros de poderlo retener en nuestro hogar. No, ese va a salir afuera a caminar sin rumbo fijo. O sea, tenemos una serie. Una situación muy compleja de manejo. Sí, complejísima, de los deambulantes de la calle, aquellos que no tienen red primaria de apoyo. Fíjate que es importante entender que un buen signo de salud mental es cuando tú tienes una buena y adecuada red primaria de apoyo. ¿Y qué población goza de una red adecuada, fértil, primaria de apoyo? ¿Dónde vamos nosotros realmente a encontrar y qué nosotros definimos en la actualidad como una red primaria de apoyo fértil? Cuando tú vienes a ver, son escasos. El término de familia disfuncional, ahora que realmente nosotros le vamos a buscar un sentido importante. ¿Por qué? Que ahora es que se está viendo más. Exacto. Ahora que nosotros vamos a ver más volumen, el nivel previo de funcionamiento comprometido, ese hombre que no está trabajando, los niños que no están en las escuelas. Mira, esa situación, lo que está ocurriendo con nuestra educación, esa masa de escolares. Exacto, en la casa. Que no es fácil, definitivamente. No es fácil, como me decía un jovencito de clase media, me decía, ay Johnson, no he podido ni voy a disfrutar de último año de colegio, no he podido ni voy a disfrutar de mi promoción. Y yo le dije de manera jocosa, no hombre, tú eres la promoción del COVID. O sea, y él lo para tomó que bien. Lo recordara de una manera histórica, positiva. Exactamente, tú recuerda que tú vas a ser recordado siempre. No, yo soy de la promoción del COVID, o sea, pero ya ese es un joven más así, con madurez. Pero estos con niños, un nivel, eso, mira, esos niños, ¿qué va a pasar? La paciencia que amerita la educación, wow. Imagínate en 80 metros, 8 personas conviviendo, la violencia. Tú sabes algo que nosotros tenemos que realmente medir también, y el incesto. En ese amotinamiento de esas casas, esas niñas. Mira, ese panorama lamentablemente sigue siendo una gran mortificación que pesa en mi cabeza. O sea, esa cercanía en donde tenemos que estar, cuando se ve imposibilitado ese ser humano de traer ese dinero día a día, y entra a esa casa y de repente para lo único que le dio fue para comprar, que va a sustituir y utilizar el alcohol como una medida de escape. Inclusive una de las sugerencias más importantes que le refiero a todos los pacientes: no me tome alcohol, disminuye el uso de cigarrillo. Aquellos jóvenes usadores de sustancias psicoactivas ilegales, se acabó. Claro. No podemos. Sí, porque eso estimula un peor comportamiento. Claro, y lo hemos visto, ya lo hemos visto. Hemos visto aquellos jóvenes que suspendieron su consumo, que se descompensaron. Estamos viendo ya realmente abusadores de alcohol, aquellos abusadores que eran de fines de semana, que ya no están tomando, que te dicen, estoy desesperado, y yo busque mecanismos, que usted tiene muchas herramientas que buscar ahí, haga ejercicio. Yo les digo, ¿qué les digo a los pacientes obesos o a los sobrepesos? Estos son momentos importantes para buscar nuevos hábitos fértiles. Claro. Tú sabes realmente qué tiempo le toma al cerebro crear un hábito, sea tóxico o no tóxico. ¿Qué tiempo? 90 días. Y ahí yo les digo, empiecen a crear hábitos fértiles. Que pueden aprovechar ese tiempo para eso. Hagan una rutina, despiértense temprano, 7 de la mañana, hagan actividades, no pierdan la mañana mamoneando, como yo le digo, no busquen cosas que hacer. Usted sabía que hay mucha influencia de ese tipo en las redes sociales que estimulan a las personas a estudiar, a hacer un curso, a hacer alimentación saludable. Pero se sienten también presionados, doctor, por esta influencia, porque a veces se ven tan perturbados psicológicamente por la situación que no logran concentrarse en poder adoptar una nueva rutina. Y esto es una realidad. Estamos hablando que estamos sumergidos en una situación, desde el primer caso de COVID,
en diciembre de 2019 en Wuhan, a finales del 2019, de ahí a 90 días el virus estaba en 100 países. Oye, la contundencia de esto. ¿Qué ocurre? Inmediatamente el ser humano piensa, oh, pero este virus es agresivo, rompió fronteras, número uno. Número dos, cuando observa que en las redes, cada vez yo le tengo realmente una mortificación a ese señor el ministro de Salud Pública, porque ya su cara nos habla es que las noticias no son tan buenas. Sí. Y ese señor... Un reporte todos los días. Ese reporte, yo digo, ¿y por qué no cambian? Para dar ese reporte, ¿por qué no cambian de persona todos los días? Reportes del día de hoy. Claro. Porque yo le digo, cambien esas caras, porque ese es un reporte que lamentablemente nos huele a que estamos leyendo una serie de reportes panegíricos. Ya vamos caminando, creo que las 300 fallecidos, o sea, y vamos caminando a 5.500. Eso es como leer el obituario todos los días. Claro, todos los días vamos a leer el obituario. Todo eso, yo le digo a las personas, no se acerquen a las noticias, señores. Usted que es ansiosa, no te pongas realmente a leer, ponte en lo tuyo. Ocúpate, no te preocupes, ocúpate. Claro. Mira, doctor, sonaría como tan fácil poder... Nosotros, usted me lo dice, yo digo, ok, yo con mi capacidad que tengo y gracias a Dios, sanidad mental, puedo tomar la decisión de buscar la manera de ser productiva, de ocupar mi tiempo en otra cosa, pero no todo el mundo tiene la capacidad de acatar eso. Y muchas personas necesitan el uso de medicamentos. Entonces, hay un asunto importante y es el rechazo que todavía en el siglo XXI nosotros tenemos a aceptar el problema, no solamente de que lo tenemos y que necesitamos algún tipo de terapia, coaching o soporte psicológico, sino del soporte farmacológico. O sea, todavía hay muchísima resistencia. Mira, ahora mismo, te voy a poner un ejemplo. Luego de lo ocurrido en el 9/11 en Nueva York, en septiembre del 2001, el 11 de septiembre, se triplicaron las recetas de benzodiazepinas y se duplicaron las recetas de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Tú sabes qué va a ocurrir post-COVID, pre-COVID, o sea, en el trans-COVID? Sí, durante y el después del COVID. Se van probablemente a cuadriplicar las recetas. Tenemos que hacer, y gracias a Dios tenemos realmente psiquiatras en la red, en los medios, que son extraordinarios comunicadores. Tenemos que educar en el uso de psicofármacos. Claro. Algo que realmente nos está preocupando mucho a los psiquiatras es el hecho de cómo llegar a que estos pacientes les llegue la receta, ya sea vía WhatsApp, por ejemplo. Porque son recetas controladas. Sí. Exactamente, la receta de control que vamos a hacer con ella. Ya se ha tenido conversaciones con la Dirección Nacional del Control de Drogas, que realmente se permita por WhatsApp que por la receta de control que las acepten. Esto es un gran paso, Claro. Pero esto nos toca a nosotros que tenemos que modificar. Ahí hay un tema importantísimo y es por la honestidad que tengan los pacientes de realmente no tergiversar y manipular esa receta que se mande electrónicamente. Claro. Eso es un tema. Vámonos a una pequeña pausa porque el tema está sumamente interesante y a mí me interesa saber cómo yo puedo definir que un paciente ya definitivamente va a necesitar medicación y esas medidas preventivas y además responder a todas esas preguntas que hemos recibido a través de las redes. Venimos con más de la consulta de MCA. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia contra la mujer tiene consecuencias en su salud física y mental. Es por ello que debemos de denunciar cada maltrato. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. No es cierto que la mujer es el sexo débil.
No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Hoy en un programa interesantísimo de salud mental con el psiquiatra, el doctor Rafael Johnson. Doctor, antes de la pausa hablábamos del uso de psicofármacos, de cómo eso se triplicó antes del COVID, cómo usted puede incluso pronosticar que eso se va a cuadruplicar, y cuidado sin más, como dicen por ahí, con el problema que esto ha representado desde el punto de vista de salud mental. Entonces, nosotros tenemos una de las mayores limitantes. Mire cómo a mí me hubiera encantado darle un abrazo hoy, tanto que lo aprecio y no puedo, y estamos hablando a través de telemedicina, vamos a decir, en este caso videoconferencia. La telemedicina en este caso es lo que se está usando para poderle dar soporte a los pacientes. Pero yo pensando en la parte de psiquiatría, lo delicado que es esto, cómo usted tendría que valerse de esta herramienta para utilizarla y poder ayudar a sus pacientes. ¿Cómo usted lo está manejando eso? Recuerda que al inicio del programa te decía que yo he tenido que pasar de la virtualización reactiva a la virtualización proactiva. Yo personalmente me ha costado mucho el tema de tenerme que vincular con los pacientes por esta vía. Muchas herramientas, la industria farmacéutica nos está ayudando con herramientas para este tipo de cosas, pero te voy a hablar de lo mío personal. Ver pacientes nuevos por esta vía, lo escuchamos muy bien, pero resulta que es muy delicado el uso de cualquier tipo de psicofármaco, muy delicado. Yo soy de los que mando a hacer mucho laboratorio, imágenes, mucho cerebro, espectroscopía. Es verdad que me han enviado espectroscopía y resultados, pero ¿qué ocurre con el tema de la medicación? A mí me ha costado muchísimo indicar benzodiazepinas solamente por tener al paciente y escucharlo por las redes, escucharlo y verlo por las redes. Claro. ¿Por qué? Porque yo necesito realmente de otro tipo de información a la hora de nosotros hacerle la anamnesis, la evaluación, el cuestionario, todo lo relacionado a la historia clínica. Porque el uso de benzodiazepinas, yo tengo un gran temor, y esa es la principal cuestionante. ¿Podrá abusar este paciente de esta medicación? Claro. Medicamento que yo utilizo de manera recurrente, utilizo muchas benzodiazepinas, Claro. El uso real de la benzodiazepina, claro, el alprazolam, el clonazepam, el lorazepam, medicamentos sumamente útiles que utilizamos de manera recurrente, medicamentos que el uso racional de la benzodiazepina es válido. Pero ¿y qué ocurre con estos pacientes que yo lo que tengo contacto es por una pantalla? O sea, y que de repente yo indico el medicamento por 30 días y me llama a los 15 días y me dice, mire, se me acabó la receta. Oh, viejo, pero estamos incrementando. Me ha pasado. Claro. Me ha pasado con pacientes que ya conocemos de la consulta. Viejo, pero estamos incrementando dosis. Imaginémonos que esa mortificación, esa preocupación es mía, es mía. Sí, claro, de su población. A los demás colegas, exacto, hay que preguntarle a los demás colegas, hacer un survey, preguntarle. La realidad es que a pesar que al día de hoy los psicofármacos son muy seguros, es importante llevar a la población, hacerle entender que nuestros psicofármacos en la actualidad gozan de un rango de seguridad sumamente amplio. Eso era hace 30, 40 años que tenían dosis letales entre 0.5, no, ya en la actualidad nuestros psicofármacos, ya hoy día es difícil encontrar pacientes que realmente, lamentablemente, lo utilicen para hacerse daño. Pero ¿qué ocurre con esta población? La realidad es que yo tengo una específica población para darle seguimiento a pacientes de telemedicina. Por ejemplo, pacientes ya conocidos, medicados, pacientes que tienen buena conciencia de enfermedad, pacientes que tienen la capacidad de darle seguimiento a sus medicamentos con mucha seguridad, tener la garantía y la seguridad que este paciente realmente
No solamente va a ser un paciente que le va a dar seguimiento adecuado a sus medicamentos. Recuerda que el paciente de psiquiatría es el que más abandona y el que más boicotea sus tratamientos. Claro. Esa es otra de las cosas. Esa es parte del perfil del paciente. Parte del perfil. El paciente de salud mental, el paciente psiquiátrico, en la medicina en general, es el paciente que más abandona su medicación. Esto está ocurriendo. Estoy viendo pacientes de rebote, pacientes que yo no veía hace 6 meses, volviendo, doctor, mire, fulano de tal, usted se acuerda de mí, dejé la medicación y ahora tengo tal cosa. O sea, yo estoy viendo ahora los pacientes que boicotearon, estoy viendo los pacientes que en los últimos 6 meses no veían, volviendo en cascada enorme. Claro, volviendo. A recaer. Yo dejé la medicación, recaídos. Esa es otra población. Pero ¿qué ocurre? La telemedicina es una herramienta útil, sumamente útil. A mí me ha costado, como te decía, yo era del grupo de la virtualización reactiva. Claro, que respondía porque tenía que responder. Exacto, inclusive para alguna emergencia. Para alguna emergencia, inclusive tener mucho cuidado a indicar medicamentos por WhatsApp, todo eso. Claro, a limitarla lo más posible, evitarla, que vaya mejor, que hable conmigo personalmente, y ahora es todo lo opuesto. Exacto. Tratar de caerle a ese vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de un solo tipo de población, los pacientes consumidores de sustancias. Eso es un paciente realmente que sus características primarias comportamentales giran alrededor de problemas de control de los impulsos, son deshonestos, manipuladores, son pacientes realmente que la negatividad es una de las primeras facturas de mecanismos de defensa que utilizan, la negación, la racionalización, la intelectualización, para no ponerse en contacto con su problema. Imagínense hacerlo por telemedicina, yo viéndolo, y este paciente queriéndome manipular a mí para sacarme una receta. Ese es un paciente de nuevo, que yo realmente tengo que muchas veces... Entonces, yo tengo algunas preguntas, doctor, disculpe que lo interrumpa, de parte de las redes sociales. Vamos a responderlas juntas. Y es en la misma línea de lo que usted me está diciendo. Estos pacientes que tienen que ser medicados, usted está negociando con ellos el no abusar de ellos, tratando de hacerles llegar las recetas, tratando de que ellos no recaigan o que se mantengan lo más estables posible. Pero ¿qué pasa con el grupo de pacientes que no necesitan medicamentos y que prácticamente todos le han preguntado lo mismo? ¿Cómo yo puedo manejar la ansiedad en este momento? ¿Cómo yo puedo manejar el sueño y los ataques de pánico? Esas cosas, sin el uso de fármacos, ¿cómo podrían ser manejadas? Lo importante de estos son los mecanismos de la capacidad creativa que tenga el individuo y la resiliencia, que es importante. La resiliencia no es más que de lo adverso sacar realmente resultados adecuados, sí, y favorables. Es importante, y yo apelo mucho al tema relacionado a ejercicios como mantengan un diario, un ritual de actividades. Hay muchas cosas que hacer dentro del hogar. Diseñar una nueva rutina dentro de... Exacto. De nuevo, no solamente una nueva rutina, sino aplicarla, porque yo la puedo dejar por escrito y no hacerla. Por ejemplo, salga de la cama, no utilice la cama. Ni vaya por la vida. Para dormir, no vaya, la cama solamente se va a utilizar para dormir. No se recuerde de ella, no utilice excesos de horarios para ir a la cama. No, la cama utilicémonos solamente para ese aspecto. Haga actividades conjuntas. Uno de los mecanismos más adecuados y favorables, que es la conversación con sus relacionados inmediatos, probablemente con los seres humanos que nosotros menos conversamos, porque lo vemos todos los días, es la persona que la tenemos en la casa, conversa. Claro. Pero y en la soledad. Por ejemplo, los que están aislados, estos medios, yo le digo a las personas, mire, estos son momentos estelares para un ser humano, que si usted tenía un quille, una preocupación, una mortificación con una persona, llámela. Claro, es el momento de sanar todo eso. Estaba aislado, exacto, estos son los momentos, mira fulano, yo no sé lo que va a pasar, mira, te habla, o sea, hay que abrirse. Mira, el dolor se anida y nosotros tenemos que evacuarlo. Por eso yo le decía ahorita, del tamaño de mis secretos, del tamaño de mis miserias, del tamaño de mis miserias, del tamaño de mi enfermedad. Comuníquese, no se quede con eso dentro, simplemente delátelo. Busque la manera de interactuar dentro de este encierro. Sí, y sobre todo, y es muy importante, la espiritualidad, no la religiosidad, la espiritualidad, la búsqueda
realmente de dentro hacia afuera. Muy importante. De lo más importante, estar tranquilo consigo mismo y hacer ese ejercicio de meditación y de evaluación personal. Doctor, el tema ha estado interesantísimo. A mí, yo creo que yo lo voy a tener que invitar para una segunda parte, para que hablemos de los otros grupos de riesgo. En algún otro momento lo compartiremos. Le agradezco su siempre sí cada vez que le digo, doctor, necesito de su colaboración. Un abrazo grande y muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado. Nos vemos en la próxima con la consulta de MCA.